Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hola a todos, otra vez bienvenidos a nuestro programa Convocación de Profesor este día 4 de junio. Estamos empezando el mes, Alex, en esta semana, y hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. ¿Lo sabías tú, Alex? Mira, yo realmente, Ingrid, no lo sabía. Lo empezamos a buscar y, claro, Día Internacional de la Víctima Inocente contra la Agresión de los Niños, del Instituto de las Naciones Unidas para concientizar sobre los niños que son reclutados como soldados, mira qué importante ahí, Sí, claro. Para víctimas de homicidios. O sea, bueno, en Chile estamos con estos temas día a día. Claro. Se han visto en las noticias con estos temas de reclutamiento de niños para poder hacer crimen organizado, en el fondo, crimen organizado, claro. justamente. Yo que soy de México, bueno, eso es el pan de cada día, pero también, fíjate que es un día para pensar a los niños como, o esta cosa de niños como víctimas de agresión, pero no solamente de agresión política, sino también de agresión educativa. Justamente. Y justo tenemos un tema muy interesante que se vincula con esto de la agresión educativa, ¿no? Que muchas veces pasa en los colegios, hemos tenido momentos de mucha agresión, estamos pasando por momentos de agresión en los colegios, claro, entonces es un tema realmente importante aquí. Justamente, pero también el tema de la agresión en los colegios es importante tomar ese tema con el tema de la convivencia escolar, cómo se está viendo la convivencia escolar hoy en día. Y todos estos episodios de agresión que hay en los colegios es relevante tomar y ver cómo aportamos desde la educación para este tema de la convivencia escolar. Y para ambientes mucho más saludables, educativos. De colegios, incluso nuestras mismas retroalimentaciones, cómo poder generar espacios de confianza y seguridad dentro de los colegios. Es importante ese tema de la retroalimentación, cómo el docente puede retroalimentar sobre todos estos temas de violencia que están ocurriendo en los colegios. Sí. Como también nosotros como docentes somos parte de esa violencia que están ejerciendo los mismos estudiantes sobre los profesores. También es importante tomar esos temas. Claro. Hoy en día la convivencia escolar es un tema que se está tomando la agenda a nivel nacional y por qué no decirlo internacional. Y este tema de la violencia de los niños como víctima de agresión, y también tomado desde el punto de vista como chicos que son vulnerados en sus derechos, es importante también conocer a profundidad estos temas. Claro, y como siempre, bueno, en este programa tenemos esos días que son internacionales, que es lo que se festeja para que no nos los perdamos, y hoy tenemos un invitado muy especial, pero no sin antes saludar a David y Francisco, que como siempre nos acompañan y hacen posible este programa. Muchas gracias por el apoyo de estos programas, sin ellos no lo podríamos hacer. Y bueno, tenemos un invitado especial, Alex. Tenemos aquí al doctor Ricardo Sánchez Lara, que es investigador del Instituto de Investigación y Doctorados, y él pertenece al CIES, que es el Centro de Investigación en Educación de la Calidad para la Equidad. Él también es parte del CIESUS, es del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social, y sus líneas de investigación son Educación para la Justicia Social, Evaluación Socialmente Justa, Didáctica del Lenguaje y la Literatura. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Alguien que, a los que no saben, por cierto, además de este currículum gigante de educación y justicia, él también es poeta, así que... Mira, Ricardo, no conocía esa faceta de Ricardo. Yo tampoco la vais conociendo, el poeta Ricardo le vamos a decir ahora. Claro. Muchas gracias por la invitación. Tiene libros y poesía, entonces, bueno... importante en varios ámbitos, no solamente desde la literatura, sino también desde la investigación. Y justo vamos a hablar de un proyecto interno de la universidad que él se adjudicó
que se llama Retroalimentación y Justicia Educativa, y que tiene que ver justo con esta unión de lo que hablábamos de los niños víctimas de inocentes de agresión, pero también cómo nosotros podemos pensar desde la educación a generar retroalimentaciones justas, ¿no? Y qué significa la justicia educativa, cómo la justicia puede incorporarse en este ámbito. Entonces, más o menos, Ricardo, platícanos un poco, ¿cuántos años llevas con este proyecto ya? Este es un proyecto que está en su segundo año de ejecución, fue adjudicado el 2024, con vigencia 2024-2025, así que ya estamos en una fase, diría yo, de más terminal, análisis de resultados y pensando en la comunicación científica, tanto en artículos como en algún congreso, de darse el caso. Así que es un proyecto, como bien señalabas, que vincula temas de evaluación, retroalimentación y este marco que a mí me parece apasionante de la educación para la justicia social, y está llegando a su fin ya, un proyecto en fase terminal. Fase terminal, ya estamos casi entregando el proyecto ya. Claro, debiese ocurrir hacia final de este año los informes y tal. Y dando profundidad a este proyecto, ¿en qué consiste este proyecto? Mira, es un proyecto que tiene 3 fases, diría yo, ¿no? Una primera fase, como contexto, es un proyecto que busca entender la investigación y la formación continua del profesorado como a un mismo nivel. Y por lo tanto es una investigación que tiene entramada una fase formativa también para colegas. Por lo tanto, los sujetos participantes son profesores y profesoras de la facultad, entendiendo que si la investigación, o mi forma de entender la investigación, si la investigación en educación no contribuye a que haya un cambio observable, medible y reflexionable en los mismos colegas, entonces me parece que no está sirviendo mucho. Por lo tanto, tiene una fase formativa, eso como contexto. El primer momento de la investigación tiene que ver con recoger, recopilar cuáles son las principales creencias, concepciones que los colegas tienen respecto de qué diablo es retroalimentar. Claro. ¿Ya? Y eso está siendo investigado en los últimos 20 años, yo diría con muchísima fuerza, tanto en Chile como en otras comunidades científicas internacionales. Y luego de esa fase, que es levantar información respecto de qué es lo que los colegas piensan, creen que es la retroalimentación en el contexto de la evaluación educativa, siempre hago esa distinción, ¿no? Evaluación educativa. Una fase formativa muy importante. Entonces tuvimos con los colegas un montón de talleres, un montón de encuentros en modalidad como de jornada de trabajo, que fueron varios meses de trabajo de manera individual, pensando en cómo hacer algunos procesos de evaluación y de retroalimentación mucho más justas. Eso implicó que los colegas diseñaran, experimentaran, hicieran cosas con sus estudiantes. Y la tercera fase, que me parece a mí que es la fase que a mí me dejó mucho más contento, que tiene que ver con que los mismos colegas reflexionan sobre estas concepciones de inicio, con las cuales empezamos el proyecto, empezamos a caminar juntos, cómo el proceso formativo supuso algunos cambios en ello, implementaciones que hicieron con sus estudiantes y hoy cómo entienden la retroalimentación. Entonces, hay 3 palabras que me parece que son fundamentales: concepciones respecto de retroalimentación, formación en retroalimentación desde un marco de evaluación socialmente justa, y la transformación. Y ahí yo creo que hay evidencia, o los resultados están dando cuenta de unas transformaciones bien concretas en lo que los colegas están haciendo para retroalimentar a sus estudiantes, ¿no? Eso diría yo en general. Claro, eso. Ajá, dale. No, yo pensaba en esto de cómo van cambiando las concepciones de los docentes a partir de la implementación de este proyecto, y en ese sentido que nos pudieras ahondar un poco en cuáles han sido estos resultados hasta el momento con los docentes, ¿no? Cómo es que se han implementado en el aula, qué resultados has obtenido tanto en las investigaciones como en el proceso formativo de los docentes. Sí, algunos resultados, igual son resultados preliminares, tengo que hacer esa aclaración porque estamos como analizando datos, por lo tanto no son aproximaciones aún, ¿no? Hay una concepción inicial, diría yo, que es como la que además la investigación reporta como la más tradicional, que tiene que ver con que la retroalimentación es la entrega de información con la cual se cierra un proceso. Por lo tanto, la lógica que está detrás de eso es que hago una serie de clases, evalúo esas clases, califico eso con algún instrumento
Y una vez que tengo la calificación hecha, te digo, sabes que Alex, te sacaste un 4 y tuviste estos errores, te retroalimenté. Ingrid, te sacaste un 3, tuviste estos errores, te retroalimenté. Y yo te digo, mejora esto, mejora lo otro. O sea, una concepción de la retroalimentación, como, hay que decirlo como en palabras muy sencillas, al final de un proceso, asociado a un producto, y la información que el profesorado da respecto de ese producto. Ya, eso en el marco teórico de la evaluación, ni siquiera todavía de la justicia, en el marco teórico de la evaluación y la retroalimentación, una visión muy tradicional, muy tradicional. Claro, porque uno va alimentando, o sea, va retroalimentando, mejor dicho, de acuerdo al proceso de ese instante, de ese momento. Proceso no es precisamente una de las concepciones que más hay, ¿no? Perfecto. Sí. Entonces, ya, eso como inicial, como concepción inicial. ¿Y por qué un proceso no? Voy a argumentar desde los datos, no desde mi opinión. Lo que están demostrando los datos es que hay dos barreras fundamentales para que nos cueste entender la evaluación como proceso. ¿Ya? Y la retroalimentación como proceso. Primero, son dimensiones estructurales y que tienen que ver con estos juicios de los colegas, que tiene que ver con la estructura organizacional de la demanda de trabajo de la facultad, que estaría limitando la implementación de algunas acciones que requieren fundamentalmente un tiempo, que ellos conciben como un tiempo ausente, para una retroalimentación más centrada en el proceso. Eso por una parte. Perfecto. Y por otra parte, y esta es una cuestión que a mí me parece un súper buen hallazgo, hay una idea de que no estamos preparados, aun cuando somos profesor y profesora, y en consecuencia debimos haber tenido una formación, porque uno podría entender que un literato que hace clase en una carrera de formación pedagógica no tenga formación específica en evaluación educativa, pero los que pasamos por formación docente debiésemos tenerlo. Entonces existe la idea de que la formación respecto de evaluación, retroalimentación, fue una formación deficitaria y muy superficial, poco disciplinar, y que por lo tanto existe esta idea de que al profesorado se le forma con independencia de si es de castellano, matemática, educación física, ciencia, en los mismos discursos de la evaluación y la retroalimentación, y eso no permite profundizar en algunas especificidades que son disciplinares. No es lo mismo hacer una retroalimentación y una evaluación procedimental en educación física que hacerla en literatura. Claro. Y esa especificidad no la aborda nadie. Entonces no existe, porque no existe, digamos, una formación específica ni continua ni posgradual respecto de esas especificidades. Entonces, esas son como las dos principales barreras que se están levantando desde esta investigación y que son muy conscientes con investigaciones internacionales y otras nacionales de colegas que vienen haciendo esto. Y una tercera que a mí me parece que no coincide tanto con otras investigaciones y por lo tanto hay un hallazgo que estamos levantando con el equipo ahí, que en estos sujetos participantes hay una conciencia autocrítica muy fuerte. Entonces dice, bueno, la principal barrera soy yo mismo. Claro. O sea, soy yo que no me he actualizado en el tema, no es un tema que resulte de mi interés. Entonces hemos mecanizado un poco de que finalmente la evaluación es un proceso. Evaluación se traduce lamentablemente muchas veces a calificación y se reduce como a instrumento. Por lo tanto, eso limita esto de que se entienda como un proceso. Mira, qué interesante, ¿no? Porque muy interesante. Siempre se piensa que con que yo le diga a mis estudiantes cuál es la nota y cuáles son sus errores, con eso ya estamos haciendo una retroalimentación. Claro, y nosotros pensamos eso. Sí, claro, es mucho más profundo, ¿no? Y que tiene que ver también no solamente con la construcción de una pauta que los estudiantes puedan entender, que eso muchas veces se nos ha enseñado claro, porque nosotros formación inicial retroalimentamos en relación a un instrumento que aplicamos, o sea, sí. Aplicamos el instrumento, te sacaste esta nota, cuáles fueron tus errores, y desde ahí empezamos a retroalimentar de acuerdo a los errores del estudiante. Ahí tú dices algo que es clave, porque esa concepción es la que más coexiste en el relato, claro. De estos colegas como de otras investigaciones, que consiste en informar errores. Es que ese es como lo sí. Que uno piensa que es retroalimentación. Y por lo tanto tu disposición emocional, corporal e intelectual es a leo hallando errores para informarte errores. Claro. Y eso eso te limita de muchas cosas. Y ahí es cuando recién empezamos a hablar un poco de un marco más de justicia, que es potenciar, porque no estás viendo fortalezas, solo estás detectando errores, y no estás permitiendo lo más importante, que es qué reflexión y qué construcción
de conocimiento puedo hacer yo a partir de mi fortaleza y mi debilidad? Entonces pareciera ser que la retroalimentación lo que hace es cerrar un proceso y se acaba. Por eso muchas veces la retroalimentación como espacio no aparece en los sílabos, si te das cuenta. Y hay una cuestión estructural. Esta es una opinión personal, no represento a nadie más que a mí, que un problema de esta universidad y de otras universidades que, por ejemplo, en su diseño de programación semestral, después de la última calificación, se acaba. Claro. ¿Sí? Entonces, el mensaje público es: el proceso se acaba cuando te califico. No existe espacios en el sílabo siquiera o en la programación para retroalimentación. Entonces, lo que pasa de facto es que tú preparas para el último examen, haces el último examen y muchas veces mandas las notas por correo, y generamos con eso una cultura que al final el estudiante dice, bueno, no importa tanto cómo mejorar, no importa tanto el proceso. Estudio para la nota. Sí. Claro. Estudio para sacarme el 7. Claro, estudio para la nota y estudio para pasar el ramo, la asignatura. Claro, que el aprendizaje queda un poco como subyugado a la idea de la nota. Entonces ahí tiene que ver con la retroalimentación justa, más o menos que tiene que hacerse en el proceso con tomando, según lo que yo estoy entendiendo, tomando las fortalezas y debilidades del proceso evaluativo o del proceso de la temática o de lo que estamos pasando como contenido. Sería una de las dimensiones posibles. Lo que pasa es que, y donde yo creo que hay como una fortaleza de este proyecto, es que no existe precisamente mucha conceptualización, ni teórica ni empírica, respecto de lo que es una retroalimentación justa. Claro. No hay mucha investigación, por eso también creo yo que temas como estos han ido paulatinamente ganando más espacio, porque se transforma en un nicho muy poco estudiado. Entonces, si uno tuviese que caracterizarla, diríamos que esa es una de las cualidades, una de las tantas cualidades. Y hay una distinción súper importante, creo yo, porque cuando uno habla de una retroalimentación justa, si tú lo ves en términos así como morfológicos nomás, lo justo aparece como un adjetivo, claro, ¿sí? Y le da ciertos atributos, lo cualifica. Y es distinto hablar de una retroalimentación justa, como sintagma, retroalimentación justa, a retroalimentación para la justicia social. Y es distinto hablar de retroalimentación justa para la justicia social. Y ahí es donde entra muy fuerte el marco que te permite hacer esas distinciones de, bueno, este es un proceso justo, aun cuando no tribute a ningún aspecto de justicia social. O podríamos estar hablando de otro tipo de retroalimentación o de evaluación que con menos cualidades de justicia como adjetivo estén muy pensadas para la justicia social. Entonces es como un tránsito ahí bien interesante respecto al tema. Ahora, en lo que hay mucha coincidencia en la investigación, sobre todo internacional, es en que tenemos serias falencias de alfabetización. O sea, una de las cuestiones en que más se insiste es en la necesidad de alfabetizar al profesorado y al estudiantado en qué diablo es evaluar, ¿no? Claro. Para que abandonemos nuestras concepciones que son muy experienciales. No digo que la experiencia, por supuesto, está fantástico, pero si llevo 25 años de ejercicio, no puede ser que siga evaluando como si en los últimos 25 años no hubiese habido ningún avance científico en el tema, ¿no? O estoy pensando, por ejemplo, una conversación que una vez tú y yo sostuvimos, que tuviste con los alumnos en una clase, y que les decías que a veces los estudiantes replican tanto en la clase como en sus formas de evaluar lo que aprendieron en la universidad. Correcto. Y en ese sentido nosotros somos como formadores, pero también como espejos. Los estudiantes en una parte nos reflejan en el ejercicio ya docente que ellos llevan a cabo en los colegios. Entonces es súper importante que el profesor de las universidades esté continuamente actualizándose en este tipo de temas, justo porque van a reflejarse en otros espacios. Sí. Sin duda, ahí hay un posicionamiento político que me parece que es muy importante en la formación docente. Cualquier formación, o sea, un ingeniero, una abogada, necesita ser bien evaluado en su trayectoria. Eso es una condición de base. Claro. Pero en la formación del profesorado, por el rol político que tenemos nosotros, yo siempre digo esto en las clases pregrado, un posgrado, que si hay una herramienta de poder en educación, o un dispositivo de poder en educación, es la evaluación. ¿Sí? Eso es así. Por lo tanto, nosotros no sé si tenemos en general la suficiente preparación política, ética,
para qué hacemos con ese poder, cómo nos relacionamos con ese poder. Entonces que tú tienes el poder en algún punto de hacer que alguien repruebe. Tienes algún punto de hacer, tienes el poder de hacer que alguien, hoy día que es tan importante en términos como de calidad de la educación, de hacer que alguien deserte. ¿Sí? Ideas como titulación oportuna, a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué estamos perdiendo gente? Y buscamos variables contextuales, y casi siempre, y aquí ya argumento totalmente del marco de la educación para la justicia social, casi siempre el culpable o los culpables son los estudiantes y sus contextos. Nos gusta un poco, hay una filósofa que a mí me gusta muchísimo, que se llama Iris Marion Jung, una de las principales autoras en el mundo de la justicia social, y su principal propuesta es que nuestro gran problema es que cuando queremos ver lo injusto, nos abstraemos, y lo injusto siempre está fuera de mí. Entonces nos cuesta vernos en la estructura de la injusticia. Entonces, claro, cuando dice, ¿por qué la gente deserta? Variable económica, variable socioambiental, ya, siempre afuera. ¿Y nosotros? ¿Qué errores cometemos nosotros? ¿No será que estamos evaluando pésimo? ¿No será que generamos una identidad? Y eso en otras investigaciones que he realizado mucho más disciplinares de evaluación en procesos de lectura, las conclusiones son esas. O sea, nosotros le construimos la identidad a un lector, y esa identidad que le construimos a un lector o una lectora está fundamentalmente influenciada por cómo lo estamos evaluando. Claro. Oye, está muy interesante el tema, pero nos tenemos que ir a un corte musical. Nos vamos al corte musical y vamos a regresar con un par de preguntas, sobre todo una diferencia que quiero que ahondes, Ricardo, con esto que es muy interesante, ¿verdad? Sobre la idea de retroalimentación justa, la idea de retroalimentación común, la idea de retroalimentación justa y la idea de retroalimentación para la justicia. Entonces, si en el regreso del corte nos podrías marcar las diferencias para que todos los docentes que nos escuchen puedan saber qué es una retroalimentación común, qué es una retroalimentación justa y qué significaría hacer una retroalimentación para la justicia social. ¿Te parece, Alex? Perfecto. Oye, muy interesante el tema, pero el tiempo apremia. Así que nos vamos al corte y volvemos enseguida. Escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Con vocación de profesor. Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Convocación con Profesor, con un tema muy, muy interesante sobre la retroalimentación justa con el poeta, la vamos a decir poeta, Ricardo, que está ahí entregando su estudio, su investigación, que tiene datos muy, muy interesantes también, Ingrid. Sí, y tú quedaste con una pregunta en el aire para entregársela al profesor. ¿Cuál era, Ingrid? Claro, y sobre todo en el marco de lo que un poco discutíamos antes, de lo que era la retroalimentación justa. ¿Recuerdas que este proyecto de Ricardo que nos explicaba que tenía 3 fases, que era interesante ver las concepciones previas que tenían los docentes, luego levantar información de qué era la retroalimentación, un proceso formativo y luego otra vez un proceso reflexivo? Justamente. Y con base en eso, Ricardo nos explicaba que había una diferencia entre la retroalimentación común y la retroalimentación socialmente justa. Y entonces por ahí va mi pregunta, Ricardo. ¿Qué diferencias existen entre la retroalimentación común, la retroalimentación justa y la retroalimentación para la justicia social? Ya, mira, puedo partir haciendo algunas distinciones. Cuando hablamos de retroalimentación común, lo que estamos hablando es de un proceso, aquí depende de los autores, las autoras que uno siga. Para algunos un proceso informativo, para otros un proceso interactivo, que supone como el diálogo, que en términos muy generales, que es más o menos el lenguaje que adopta hoy día el Ministerio de Educación, tendría que ver con la identificación de una brecha. Entonces digo, mira, respecto de un ideal, estoy acá y tengo esta brecha, entonces para mejorar yo debiese ser capaz de hacer tal y tal cosa. Por lo tanto, en términos muy generales, la retroalimentación tendría que ver con comprender esa brecha que tengo y saber qué tengo que hacer para mejorar. Eso como en términos generales. Sobre esa base, los autores que trabajan la idea de evaluación socialmente justa establecen, por ejemplo, que una retroalimentación justa, con base en algunos principios teóricos de la justicia social y de la educación para la justicia social, primero es profundamente democrática y transparente. O sea, una retroalimentación justa lo que
por definición debiese hacer es establecerse transparentemente en cuáles son los criterios que vamos a retroalimentar. O sea, si yo quiero lograr este objetivo de aprendizaje, estoy evaluando estos criterios, la gente debiese ser capaz de comprender esos criterios. De propuestas más radicales de lo que sería más justo es que sea el mismo estudiantado quien construya esos criterios. Claro. ¿Sí? Y ahí voy a comentar algunos hallazgos de la misma investigación que permiten hacer esta distinción. Entonces, una retroalimentación justa es más diversa en términos de que complejiza a los agentes, porque no solo retroalimenta al profesorado, sino que también hace un traspaso simbólico de ese poder, y por lo tanto nos enfrentamos a mecanismos de corretroalimentación o de autorretroalimentación, mucho que ver con co- y autoevaluación formativa. Transparenta, democratiza los contenidos, los conceptos, los criterios, y fundamentalmente se hace cargo de aspectos que son más emocionales, ¿no? También entran las dimensiones emocionales, también entran al juego cuando hablamos de lo que es o no es justo. Mira, pienso que importante es eso, porque una vez sucedió en la experiencia docente que un profesor... ¿En la carrera o no? No de esta universidad, de otro lado. Pero sucedió que un profesor evaluaba la originalidad en uno de los trabajos de los estudiantes, ¿no? Y ahí, cuando hubo un problema que los estudiantes reprobaron, etcétera, etcétera, justo se discutió qué pasa con esto de la originalidad, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar la originalidad? ¿Qué es lo que es originalidad? ¿Qué es lo que se considera originalidad, tanto para el profesor como para los estudiantes? Y ese tema justo me parece sumamente oportuno con lo que estás hablando de la retroalimentación, de que los estudiantes sean también quienes estén construyendo ese tipo de pautas y ese tipo de rúbricas con las que se les van a evaluar, ¿no? Porque los estudiantes no tenían idea de la concepción de originalidad del profesor, y para los estudiantes lo que estaban entregando era original. Entonces entraban dos ideologías en pugna que previamente no se habían puesto en contacto, en diálogo, en saber democráticamente lo que es originalidad para los dos. Claro. Por ejemplo, mira, hay una autora que se llama Nancy Fraser, que es una de las autoras, para mi juicio, más importantes también del mundo de la justicia social, que hace una distinción muy importante. Dice, nos enfrentamos en general a dos grandes tipos de injusticia. Una que es económica, es justicia social, no es justicia ni educacional. Nos enfrentamos a dos grandes injusticias: justicia económica, que se resuelven con una redistribución económica, pero nos enfrentamos a una justicia que son simbólicas, y esas injusticias que son simbólicas se resuelven a partir de el reconocimiento de la diversidad de historias de las personas y con aumentar y complejizar los grados de participación. Entonces, una de las principales injusticias simbólicas está justamente en que la gente, en general la sociedad, no tiene derecho a participar en la toma de decisión de aquello que les afecta directamente. Eso es un argumento en justicia social. Si lo llevamos a distintos planos, uno podría decir, yo, en una democracia representativa como la que nosotros tenemos, hoy día que se acaba de discutir a propósito de la cuenta pública del presidente, el aborto. Claro. ¿No? Una pregunta obvia debiese ser, democracia representativa van a elegir otros por mí. Una democracia vinculante me haría plebiscitar la idea y determinar a partir de un plebiscito, de una estadística bastante sencilla, cuál es la opinión de la ciudadanía respecto a la temática, y ponerlo como argumento, decir, mira, la ciudadanía en general o las mujeres en particular, esto opinan respecto de. Entonces el nivel de participación se complejiza, como lo que tú decías. Yo, en evaluación, una evaluación totalmente injusta, precisamente es aquella que sitúa algunos conceptos desde la creencia docente y nunca me habilita, o palabra clave en el marco de la justicia, nunca me legitima como un otro válido para participar en la toma de decisión respecto de ese constructo. ¿Por qué? Porque soy solo estudiante. ¿Por qué? Porque el otro es el profesor. O sea, ya una dinámica de poder. Luego, el problema de eso es que con esa decisión que otro tomó, sin mi participación, yo soy calificado. Pero Ricardo, ahí estoy tratando de hilar una idea. Por ejemplo, cuando hablamos de co-construcción de un instrumento, por ejemplo, co-construyo una rúbrica con mis estudiantes para que ellos sean evaluados. Ahí podríamos entrar ya en justicia absolutamente. Social o justicia educativa. Ahí entramos por lo que decía Ingrid hace un momento, ahí entramos y aquí la preposición es muy importante, entramos en una práctica de evaluación justa, claro,
que podría o no ser para la justicia social. Le voy a poner un ejemplo muy concreto para responder lo que tú decías. No, esto no es mi opinión, es lo que está pasando en el proyecto que estamos trabajando. Una colega dijo, se dio cuenta que estaba teniendo algunos problemas de relación con sus estudiantes, se estaban llevando mal, qué sé yo, y que los estudiantes le criticaban mucho cómo los evaluaba. Entonces dijo, pero ¿por qué? No entendía por qué era un problema, ¿no? Y cuando empezó a participar del proyecto, y este marco teórico le hizo mucho sentido, entonces ella hizo un ejercicio de construcción desde cero. Y cuando digo desde cero, es desde cero. Entonces, ella dijo, mira, a mí me interesa evaluar estas cosas, y quiero saber qué entienden ustedes por esto. Entonces, por ejemplo, un detalle absurdo quizás que te voy a decir, en la introducción. Y se dio cuenta de que había tantas nociones de introducción como estudiantes en la sala. Entonces lo que hicieron fue empezar a hacer lluvia de ideas. Bueno, en introducción yo entiendo esto. Y llegaron a 4 o 5 palabras clave. Y dijeron, estamos todos de acuerdo, consenso, una democracia participativa, estamos todos de acuerdo en que esto nos representa, ¿qué es la introducción? Vale, sí. Luego cosas más complejas, como ella esperaba que los estudiantes logren escribir una reflexión. Y ella tenía clarísimo algunos indicadores en su cabeza de que era reflexión. Pero su estudiante no. Ya. Entonces, lo que hizo fue que abrió los conceptos primero, ¿ya? Y luego, después de abrir los conceptos, y construyeron juntos los instrumentos. Y después de construir juntos los instrumentos, evaluaron y se retroalimentaron entre ellos. Entonces, una práctica totalmente justa, desde un marco de justicia. Si eso contribuye o no a la justicia social, no lo sabemos. Para que sea una acción justa para la justicia, ella tendría que abrir esa reflexión y decir, bueno, pensemos cómo estos grados de participación, pensemos cómo este reconocimiento de ustedes como futuros docentes contribuye a que esto sea una sociedad más justa. ¿Sí? ¿Qué es lo que otras colegas están haciendo? Que dentro del mismo proyecto, a colegas que están llevando tesis, les pidieron a sus estudiantes en una instancia de evaluación y retroalimentación reflexionar en cómo lo que están haciendo en sus tesis, en sus investigaciones de grado, contribuyen o no a tener una sociedad más justa y una escuela más justa. Entonces, cuando yo la reflexión la saco de la sala y la llevo a cómo contribuye a tener una sociedad más justa, con mejores niveles de participación, con un reconocimiento más complejo, con unas capacidades distribuidas de mejor manera, ahí estoy ya directamente hablando de una acción que es en sí misma justa, pero que también contribuye a la justicia social. Entonces, por eso, esto de una evaluación o retroalimentación, que no es lo mismo, pero son parte del mismo como sistema semántico, ¿pueden ser en sí mismas justas? Sí, y eso es esperable. Y también es esperable que en la formación docente tengamos esa reflexión de cómo con lo que nosotros hacemos contribuimos a una sociedad más justa. Si eso está en la agenda, no es una agenda, sí, es política, por supuesto que es política, y todas las acciones son políticas, es ideológica, por supuesto, pero eso está en la agenda 2030, claro. Eso está en la agenda UNESCO, está en la agenda de los desafíos de sustentabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos una sociedad con menos exclusión? ¿Cómo hacemos una sociedad más inclusiva? ¿Cómo hacemos una sociedad más justa? Entonces, nosotros tenemos que contribuir a eso. Si no contribuimos a eso, me parece a mí que el sentido de la formación docente pierde un poco de sentido también. Claro, y metiéndonos en ese tema, dado los resultados, tú dijiste que también faltaba un poco esta investigación, faltaba analizar resultados. ¿Cuáles son los desafíos para la formación inicial docente desde el punto de vista de la evaluación justa? ¿Cuáles son esos desafíos que tú puedes encontrar o las brechas que están o dentro de la investigación se abordan este tema o está apareciendo este tema dentro de tu investigación? Yo pienso que con base en datos nomás, primero es necesario que las carreras de formación inicial docente tengan 2 niveles de formación en estos temas. Una formación transversal, que es la que ocurre cuando tú tienes, en general, en esta universidad, en otras universidades, cursos comunes de currículum. Claro. No tiene de todas las carreras. Cursos comunes de evaluación. Está muy bien como una aproximación inicial, pero tú necesitas tener una visión más de especialista de cómo evaluar, cómo retroalimentar en las disciplinas. Entonces, necesitamos que las carreras tengan cursos desde la especialidad, ¿no? Disciplinario, o sea, y aquí hay una disputa, ¿quién se hace cargo de estos temas? Claro. ¿Quién es el que termina haciendo la clase de evaluación en formación inicial docente? Un profesor o profesora con una formación X que hizo un máster en currículum y evaluación. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el grado de especialización para que ese colega diversifique y tenga un lenguaje disciplinar? O sea, claro. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi estudiante, tanto de educación física como de lenguaje, que tienen disciplinas distintas, puedan hacer una evaluación justa desde la disciplina? Entonces también creo que hay un desafío muy importante en cómo las carreras, y esto pensando en criterios de los estándares, en criterios de acreditación, en cómo las carreras también se hacen cargo de eso por una parte, y luego también la formación continua. O sea,
los cursos que permanentemente se están ofreciendo deben salir un poco lo clásico. O sea, me parece a mí que si tú revisas cursos, diplomados sobre evaluación, la gran mayoría se traduce a cómo diseñar un buen instrumento. Y yo siempre digo esto, puedes tener un instrumento psicométricamente perfecto, con niveles de confiabilidad altísimos, no significa que no sean injustos. Sin ir más lejos, SIMSE es un instrumento estadísticamente confiable, es un instrumento estadísticamente válido, sin embargo está súper estudiado que contribuye a la segregación. O sea, no es un instrumento justo. Aun cuando es confiable, válido. Claro. Entonces, por eso digo que muchas veces los cursos, si me van a ofrecer un curso sobre cómo hacer una rúbrica, está bien, yo lo valoro, pero es reducir el lenguaje de la evaluación a lo técnico. Claro. Hay una autora, para mí la más importante en el campo, que se llama Jan MacArthur, una profesora inglesa, que tiene una frase muy bella, ¿no? Que en el fondo la evaluación habita el terreno del neoliberalismo y de la exclusión. O sea, los lenguajes de la evaluación son eso, es competencia, es simplificación. Entonces, no puede reducirse la evaluación a hacer una buena rúbrica, porque una buena rúbrica no garantiza un proceso justo, ¿no? Claro. Entonces hay más conversaciones que yo creo que tenemos que sostener, y después de que este proceso termine, yo creo que los mismos colegas de la facultad, con las implementaciones que han hecho, tienen mucho que decir. Y mira, qué interesante eso que estás diciendo, ¿no? Que a veces no hay una relación entre la validez o la efectividad de una prueba que se desarrolla, claro, para los estudiantes, y la retroalimentación justa o una evaluación justa, ¿no? Que no hay ese tipo de relación. Oye, un poco también para que nos expliques, entonces, ¿qué beneficios podríamos encontrar? Ya en parte hablaste de esto de la segregación de nuestros estudiantes, de que gracias a este tipo de retroalimentaciones no se segregan a ciertos estudiantes, pero ¿qué otros beneficios pueden tener nuestros estudiantes si nosotros les damos una retroalimentación justa? Primero que todo, yo diría que el primer gran beneficio es la construcción de su identidad. Hay en ese reconocimiento, cuando yo habilito y genero otras participaciones y mis estudiantes son parte de la construcción, se retroalimentan en conjunto, qué sé yo, construyo un ethos también de lo que significa ser profesor, ser profesora. Entonces hay un beneficio directo como a la construcción de su... Luego hay unos beneficios directos también que tienen que ver con los estándares de la formación docente. Esta forma de generar evaluación y de generar retroalimentación también se alinea con los lenguajes de la educación inclusiva. De hecho hay unas disputas sobre los que trabajan en educación inclusiva. A veces se mueven en el mismo marco teórico que los que trabajamos en educación para la justicia social, y tenemos matices, pero como que el foco son muy semejantes. Por lo tanto, estos lenguajes también contribuyen a una educación inclusiva, algo profundamente relevante. Y luego, una cuestión que también es importante, que si nosotros mejoramos nuestras formas de evaluar y mejoramos nuestra forma de retroalimentar, por defecto vamos a mejorar nuestras formas de enseñar, porque la fuerza de la evaluación es esa, es que nos modifica también las prácticas de enseñanza. Entonces, esta colega, yo les decía, utilizó 5 sesiones de trabajo. Si tú, sin el contexto de esa conversación, dices, oye, es que yo me demoré 5 sesiones en armar un instrumento, cualquier colega te diría, pero perdiste un montón de tiempo en pasar contenido. Claro. ¿Sí? Claro. Pero el aprendizaje que se produce en ese espacio de 5 sesiones es... Primero, eso está súper comprobado. Cuando se construye en conjunto un instrumento de evaluación, el aprendizaje del lenguaje disciplinar es mucho más profundo que la exposición del profe. Porque imagínate que si yo tengo que escribir un ensayo, tengo que entender el concepto de hipótesis de lectura, y yo hablo del concepto de hipótesis de lectura, es muy distinto escucharlo del profe que a consensuar lo que significa, porque lo necesito poner en un instrumento. Entonces, puede ser una pérdida de tiempo desde una lectura de entender la evaluación como la cosa que ocurre al final, o puede ser una ganancia profunda en el aprendizaje si tú entiendes que la evaluación es un aspecto constitutivo del aprendizaje. O sea, no operan por separado. Hoy día las visiones más radicales del los marcos teóricos de la evaluación es eso. O sea, es imposible separar evaluación de aprendizaje, ocurren más o menos al mismo tiempo. Sí, no es la cosa que ocurre al final de un proceso. No, sí, o sea, claro. una idea como para poder desarrollar y poder orientar hacia los profesores es que la co-construcción de un instrumento de evaluación es clave. Es clave. Es clave. Ahí
está todo el proceso de evaluación justa. O sea, en lo concreto, totalmente. Perfecto. Totalmente. Pero ahondando en otros temas que también, visualizando lo que tú has hablado, educación para la justicia social, ¿cómo podemos abordar ese tema? Porque también es un tema muy grande. Sí, claro, muy grande. Pero para poder centrarnos ahí también y poder conocer algunos conceptos de esa idea. Mira, tú lo dices muy bien, es muy grande el concepto. Entonces, yo siempre digo que nosotros tenemos que pensar, bueno, también parte de los autores como relevantes del campo indican que es imposible hablar de la justicia, ¿no? Claro. Que uno tendría que hablar con otro artículo, no un artículo tan determinante, sino que de hablar de una justicia. Porque la justicia es profundamente contextual. Entonces, yo puedo tener acciones de justicia en el contexto que habito, para el contexto que habito, que probablemente sea muy distinta a otros contextos, ¿sí? Con esa base, educación para la justicia social implicaría que nosotros seamos capaces de entender cuáles son nuestros problemas en el marco social. Entonces, poner un caso de lo que tú decías delante, los niveles de violencia en la sociedad. Claro. Ya. Si entendemos que ese es un problema de nuestra sociedad y queremos que la educación mejore ese problema en la sociedad, deberíamos ser capaces de pensar disciplinarmente en cómo la formación de un profesor de educación física puede contribuir a bajar los niveles de violencia. Entonces, y ahí habría que pensar entonces ya no solo el curso de natación por el curso de natación, sino que el curso de natación genera estos procesos neurofisiológicos que lo que hacen es una liberación hormonal que nos permite entonces en definitiva decir que voy a construir un clima mucho más favorable a partir de la actividad física porque estoy haciendo una regulación fisiológica. Vale, pero esa vuelta no debe ser intencional. Entonces, es decir, yo no te enseño a la natación por natación, te enseño porque con esto vas a lograr esto que nos va a permitir regular un poco algunos niveles de ansiedad y por lo tanto vamos a bajar los niveles de violencia. Por ejemplo, el profesor o profesora castellano, ¿por qué enseñar argumentación por la argumentación? Si en realidad el foco es, mira, trabajemos todo, que necesitamos bajar los niveles de violencia, entonces la argumentación nos permite la resolución de conflictos. Si resuelvo un conflicto a partir de la discusión, voy a evitar irme a los combos, por poner un ejemplo. Claro. Entonces, si comenzamos a pensar las disciplinas, cómo contribuyen, entonces esto implicaría algunos consensos, para lo cual yo creo que estamos a año en luz, y por lo tanto para muchos colegas, yo lo entiendo también, esto es bien utópico. Igual pienso que si uno pierde la capacidad de lo utópico en educación, me parece que igual es importante, ¿no? O sea, como... Sí, claro. Sí. Entonces... al final somos profesores porque soñamos. Claro. El sueño siempre está. Sí, claro. Soñar una educación para el futuro, sí, claro. Una educación entonces, justa. Esto implicaría la identificación de algunos nudos problemáticos y cómo los sistemas trabajan para esos nudos problemáticos. Pero si tú te das cuenta hoy día, y con eso cierro, no sé si respondo tu pregunta o no, pero la educación está pensada para formarte de lo mejor posible, o formarte de la mejor manera posible, para que rindas una buena prueba que te permita entrar a una buena universidad y estudiar una buena carrera que te permita ser exitoso. Ser exitoso implicaría tener ciertas cosas en cierto momento de la vida. Entonces, si te das cuenta, es un lenguaje muy, muy liberal. Pero no nada más liberal, sino que es un lenguaje también que se proyecta en el futuro y que al proyectarse en el futuro hace imposible que se viva el presente también. Y que se trabaje sobre las acciones del presente y sobre las implicaciones del presente. Sí, claro, que lo que dice Ricardo, yo lo siento que es lo que está viviendo la sociedad. Sin duda. Hoy en día, o sea, todos buscamos ser exitosos en algo y buscamos una carrera exitosa. O sea, nosotros estudiamos pedagogía, pero no para ser exitosos. Pero no como entendemos el éxito. No, como no entendemos el éxito. No buscamos recursos monetarios tampoco. Entonces estamos... Sí, porque el éxito es otra cosa, que no necesariamente tiene que ver con el lenguaje económico. Justamente, el éxito, pero yo creo que la sociedad busca el éxito en ese lenguaje. Sí, claro. En el lenguaje económico. Sí, claro. Por eso este tema es un tema de discusión social. Entonces yo entiendo ese macro problema. Desde la educación digo, bien, necesito intencionar ciertas acciones, voy a hacer cierto tipo de curso con cierto lenguaje, y luego, más pequeño, dentro de eso tengo que evaluar de una cierta manera. Justamente. Porque si tú dices, en este lenguaje nosotros hoy día habitamos, la evaluación con selección única y selección múltiple es perfecta, porque te permite trabajar a gran escala, con criterios que no implican proceso justo, implica otras cosas. Pero
Entonces, si cambiamos el foco, vamos a cambiar la forma de evaluar, y si cambiamos la forma de evaluar, vamos a cambiar la forma de retroalimentar. Entonces, es un proceso súper grande. Yo creo que es una lucha que se tiene que dar, que es una lucha que... Y lo que a mí me parece muy romántico del tema es que hay cada vez más colegas trabajando. El CIEJUS, que es el Centro de Investigación para la Justicia Social, es un consorciado de más de 10 universidades, más 30 investigadores nacionales e internacionales que trabajan sobre esto. Cada vez hay más fondos adjudicados en educación para justicia social, cada vez se escucha más sobre esto. Entonces, me parece a mí que es una buena instancia como para reflexionar. Está bueno que ocurra. Oye, una última pregunta ya para ir cerrando esto y después pasar a los saludos y por supuesto a tus recomendaciones para el fin de semana. A nosotros nos interesa mucho saber cuáles han sido un poco de los comentarios que han tenido los docentes participantes en este estudio, que han conocido ahora lo que significa la retroalimentación justa. ¿Qué cambios has podido percibir? Nos hablaste específicamente de esta profesora que había experimentado una mala relación con los estudiantes y que la retroalimentación justa le permitió generar un vínculo importante. Ahí es. Sí, yo creo que sobre esto no hay resultados, así que voy a opinar nomás. Todavía no tengo resultados que pueda... Claro. Voy a opinar en base a lo que me acuerdo. La investigación es cualitativa. Quali. Sí, es solo quali. ¿Solo quali? Ah, ya, perfecto. Sí. Primero, en general diría que mucha satisfacción. Colegas quedan muy contentos porque lo que pasa con esto es que cambia una forma de relacionarse. Sí, cambia un sistema de relación dentro de la sala, porque el profe pierde autoridad, y cuando el profe pierde autoridad y el poder está distribuido, y el poder entendido como dice Hannah Arendt, no como un sistema de relación, ¿no? Entendido así, está distribuido. Entonces ya hay una forma de relacionarse distinta, mucho más cariñosa, si tú quieres. Entonces hay una sensación de que primero les gusta mucho eso a los colegas. Segundo, me parece a mí que han desarrollado los colegas que han participado, las colegas que han participado, mucha autocrítica, y eso está muy bien. Y lo otro, que hay una cuestión que me ha gustado muchísimo, que abren esto con sus estudiantes. Y entonces, mira, yo estoy participando de este proyecto, esto ha generado algunos cambios, y a mí me pasa esto con el cambio, y cómo lo ponderan ustedes. Entonces, la reflexión, que es tan importante, y que en el lenguaje de la calidad hoy día es tan importante, hay indicadores para eso en la forma de medir la calidad de la educación, inicia con el profesorado. O sea, un profe que se para delante y dice que creo que me he equivocado en cómo los he evaluado. Eso y otra cosa observable que me piden libros, por ejemplo, así como, oye, ¿dónde profundizo esto? Entonces, otra cosa observable que los colegas que han participado estamos yendo a congresos porque ellos sus propias experiencias las están registrando, con un par de colegas estamos escribiendo esto, que sus propias experiencias las quieren transformar en artículos. Claro. Entonces, es imposible hablar de impacto en investigación cualitativa, pero cómo ha incidido, yo creo que muy favorablemente, tanto como como en la cosa interna de los colegas, y también en lo observable que es, hay un interés que yo puedo medir, en que me piden lectura y en que están escribiendo sobre el tema, en que estamos yendo a congresos a mostrar lo que están haciendo con sus estudiantes. Interesante. Oye, súper interesante el tema. Quedamos como siempre a media con los temas. Yo creo que hay que empezar a profundizar en varios temas: justicia social, justicia educativa. Y sobre todo, Alex, pensar en que el docente, con esto, si realmente un docente quiere hacer justicia educativa, tendría, o retroalimentación justa, lo que tendría que hacer es no tanto beneficiar los contenidos de la asignatura, ¿no? Sino este proceso más reflexivo. Oye, Ricardo, ya estamos terminando el programa, se nos fue, pero volando. Recomendaciones, poeta. Yo creo que algunas poesías suyas, recomendaciones, saludos. Ahí dejamos abierto el micrófono para que usted pueda recomendar, mandar saludos. No quiero recomendar nada y... ¿No vas a recomendar ningún libro para la justicia social, al menos? Para que los profesores que nos están escuchando sepan qué libros serían importantes, que igual ya hiciste algunas recomendaciones en el transcurso del diálogo, pero un poco más, un libro en el que los profesores puedan empezar a adentrarse en este ámbito. Yo sugeriría un libro que se llama Responsabilidad por la Justicia, que es de la profesora que mencionaba hace un momento, de Iris Marion Jung, publicado por Morata, de fácil acceso. Fácil lectura. Es que es interesante porque te permite verte en el problema, ¿no? Perfecto.
Sí, verte Qué bueno. Y un saludo, ¿no? No saludos. Yo sí saludo a nuestra facultad como siempre, como Alex. Siempre, sí. A nuestra carrera de pedagogía en lenguaje, a mis colegas que seguro no me están viendo, pero ahí... Hay un saludo igual. Hay un saludo igual. Un saludo ahí a todos los estudiantes de educación física que yo sé que me están escuchando. Así que, y a mis colegas, que también estoy en las mismas que tú. No sé si me están viendo, pero yo sé que les va a llegar el saludo igual. Sí. Así que, no sé, Ingrid, ¿alguna cosa más? No, hay que prepararnos para el siguiente programa, que también les tenemos una gran sorpresa, Alex. Interesante. Yo creo que ahí vamos a estar muy bien acompañados de algunos invitados. Yo creo, como siempre, como cada miércoles. Como cada miércoles, y este mes sobre todo tenemos una programación muy interesante. De hecho, la hemos estado preparando muy bien para ustedes, justo en convocación de profesor. Así que... Oye, ¿puedo hacer un comentario muy chiquito? Claro. Aprovecha. Creo que es súper importante lo que está pasando hoy día en la universidad, hoy día, en los últimos días, y que es un espacio que no debiésemos desaprovechar, que es escuchar con mucha atención las demandas de los estudiantes que están movilizados, las 20 y tantas carreras que están en paro, y ver como una oportunidad de mejora. Seguro que hay cosas en las que tenemos que mejorar, y la sala de clase es un espacio fundamental para eso. Así que si hay algún colega escuchando, creo que este es una muy buena oportunidad para escuchar con atención lo que los estudiantes dicen y buscar formas de mejorar. Perfecto. Claro, y sobre todo con este tema que estábamos viendo, tanto de la justicia social como del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Perfecto. Entonces es importante recopilar eso. Y bueno, un saludo a todos y terminamos convocación de profesor. Nos estamos viendo próximo miércoles. Chao, chao. Hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hasta el próximo capítulo.